This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first game. My first game. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first game. My first game. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bendecidos. Amén. Vamos a dar inicio a esta transmisión, vamos a alabar al Señor, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a pedir. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Amén. Así que ahí en tu lugar, dispón tu corazón con la persona que tienes ahí a un lado, dile, no te distraigas porque el Señor hoy tiene una palabra de bendición para tu vida. Amén. Así que vamos a preparar nuestra alma, vamos a preparar nuestro corazón para la palabra que viene. Amén. Así que vamos a cantar y vamos a orar al Señor. Le vamos a decir: dile, vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar. Tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar. Tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Siente el ritmo y el fuego avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria más y más, más y más, más y más. Solo quiero, dile al Señor, solo quiero danzar, solo quiero danzar, solo quiero adorar. Vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar. Tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Vamos a cantar, dile. Vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este
Solo quiero adorar. Solo quiero adorar. Solo quiero. Solo quiero danzar. Solo quiero. Solo quiero adorar. Siente el ritmo, el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Amén. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Hoy vengo a buscar, Señor, de tu presencia, Señor. Hoy necesito, Señor. Hoy yo sé, Padre, que necesito adorarte, Señor. Que necesito levantar mis manos, Señor, y postrarme ante ti, Señor. Tu presencia, Señor, llene todo este lugar. Y el lugar, Señor, de cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Una vez más, dile, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar, Señor. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de
necesito adorarte, me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname, lléname de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos, Señor, rindiéndonos ante ti. Quiero recibir, Señor, de tu fuerza, Señor, de tu poder. Oh, Señor. Queremos vivir, Señor, siempre junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Dile: con mis manos levantadas, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. El Señor: llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Lleno soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas,
¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú? Dile, ¿quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Y Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad si no tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Gracias, Señor Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto. Hoy venimos, Padre, delante de tu presencia, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, reconociendo, Señor, que sin ti, Padre, nuestra vida no sería posible. Hoy nos acercamos confiadamente hasta el trono de tu gracia. Bendice, Señor, a este tu pueblo y recibe cada alabanza, cada adoración, cada oración. Recíbelas, Padre, como incienso agradable delante de tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Buenas noches, iglesia. Dios les bendice. Qué bueno que se dieron el tiempo para escuchar y ver esta transmisión. La iglesia sigue creciendo, la iglesia se sigue fortaleciendo
la iglesia se sigue multiplicando. El Señor es bueno y los planes de Dios nadie puede detenerlos. Qué bueno que están conectados. Comunidad Navojoa, Comunidad Guatabampo, Comunidad Ciudad Obregón, Comunidad Guaymas, Hermosillo, el Tepic, el Carrizo, en los Guayums, en Bacobampo y en todas las sindicaturas a nuestro alrededor. Y también nos escuchan y nos están viendo en Tijuana, Mexicali, Nogales, Los Cabos, La Paz, Las Vegas, Texas, Los Ángeles. Dios es bueno. A esto se refería el Señor cuando dijo: y cosas mayores que las que yo hago harán. Podemos llegar a mucha gente al mismo tiempo a través de las redes sociales. El miércoles pasado vimos un tema, el domingo pasado, perdón, vimos un tema muy hermoso. Dios nos ha estado hablando, como en el Antiguo Testamento Dios se presentó como Padre. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino y se manifestó, Dios como Hijo. Y en estos días dice la palabra que Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha estado enseñando, primero nos ha estado recordando todo lo que ya hemos aprendido de Cristo y de su palabra, y nos ha estado enseñando cosas nuevas a través de la unción. Nos ha estado revelando, nos ha estado mostrando cuál es la voluntad de Dios en medio de todo este problema de la epidemia, de los temores, de todo lo que nos ha estado rodeando. Y el domingo veíamos algunos propósitos de las pruebas en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Y vimos que en ese propósito el Señor nos fortalece, el Señor nos enseña, y lo primero que el Señor a través de su propósito nos hace llegar es la fortaleza al carácter. Dios fortalece nuestro carácter y nuestra fe. Esto lo estudiamos el domingo, nada más estoy recapitulando. Y número 2, Dios en medio de la prueba nos muestra su gran fidelidad, pero también está esperando que nosotros seamos fieles. Amén. Y número 3, en medio de las pruebas vemos el propósito de Dios de que llevemos fruto, de que llevemos mucho fruto. Ese es otro de los propósitos. Fue el tercer propósito que vimos el día domingo ahí en la palabra de Dios. Y me hablaron varias personas que quedaron pues bendecidas por la palabra, por el mensaje, y sintieron el llamado, pero sobre todo la fortaleza de Dios. Ahorita en muchos hogares están pasando crisis, no nada más materiales, crisis espirituales, mentales, emocionales, pérdidas materiales, pérdidas humanas. Hay crisis, pero Dios en su palabra me muestra el propósito de todo esto. Y hoy vamos a seguir aprendiendo de las pruebas. Y algo que no se nos debe de olvidar es que los seres humanos, por naturaleza, somos egoístas. ¿Qué significa esto? Que a veces nuestro pecado, el ego, nos hace pensar o creer que nunca vamos a sufrir amenazas, que nunca voy a sufrir pruebas, que nunca voy a sufrir pérdidas. Y cuando llegan esas pruebas, entonces tomamos una posición de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí?
si soy tal o cual, ¿por qué le está pasando esto a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es una pregunta egoísta, porque si el Señor quisiera hablarnos con una voz audible, le preguntara y nos preguntara, ¿y por qué no? ¿Qué diferencia tenemos unos a otros? Todos somos seres humanos, estamos en el mismo mundo. Jesús dijo, en el mundo habrá aflicción. Lo vimos en la comparación del hombre que fue obediente a la palabra y el hombre que no es obediente a la palabra. Vienen las mismas pruebas, las mismas tempestades. La gran diferencia es que la casa de la persona que obedece la palabra no cae, pero son las mismas pruebas. Entonces es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, y en lugar de decir, ¿por qué a mí? Mejor cámbiale y pregúntele, ¿para qué a mí? Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Vamos a comenzar viendo Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Fíjate bien, esta promesa es para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. ¿Para quién es la promesa? Para los hijos de Dios. Si está acompañado, voltee y vea al que tenga a un lado ahí, pregúntale, ¿tú eres hijo de Dios? Pregúntele. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Si se hizo así lo importante, ni siquiera volteó, vuelve a preguntar, oye, disculpa, ¿eres hijo de Dios? Porque si eres hijo de Dios o si eres hija de Dios, esta promesa es para ti. Dice Dios que Él tiene para sus hijos planes de bienestar, propósitos de bienestar y no de calamidad. ¿Qué es una calamidad? Sufrimiento, epidemias, pestes, enfermedades. Dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de las pruebas es que Dios tiene un plan perfecto. ¿Qué tiene Dios? Un plan perfecto. Aprendemos que sus planes son perfectos. Que nunca se te olvide eso. Por más dura que sea la prueba, por más dura que sea el desierto, la adversidad que estás pasando, acuérdate que Dios tiene un plan perfecto para ti. Vamos a ver Salmo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. Dice, el Señor es bueno, ¿para con quién? Para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Dios es bueno. Repita conmigo, Dios es bueno con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Familia que está viendo este video y que está escuchando este video, hay un plan de Dios para tu vida. Si ya lo sabes, gloria al Señor, afiánzate en Él. Si no lo sabías, te invito a descubrir ese plan precioso de Dios para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos, para tus finanzas y para todo lo que Dios te ha dado. No se trata de alcanzar metas, se trata de que esas metas vayan de acuerdo a los planes de Dios. Encomienda a Dios tus proyectos y tendrán éxito, dice la palabra. Entonces, siempre que hablamos de construir algo, yo estuve un tiempo en la Facultad de Ingeniería Civil en la universidad, y siempre que hablamos de construir algo, se necesita una guía, un plano. Y un plano no es otra cosa más que un plan, una gráfica, una programación para construir algo. Es una guía para los constructores, para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, si alguien construye sin un plano,
probablemente lo que construyas no saldrá tan bien que digamos. El cableado no irá en su lugar, los marcos, las puertas, si hablamos de una casa, claro, no van a salir tan derechas. Sin el plano, lo más seguro es que algo no quede bien. Entonces, nuestra vida, porque acuérdate que cuando el Señor Jesús comparó el que obedece la palabra y el que no obedece la palabra, lo comparó con el que construye su casa sobre una roca, que es el cimiento, y sobre el que construye su casa sobre la arena, como cimiento. Entonces, si estamos hablando de construir, dijimos en aquel tiempo, en aquel sermón, que la casa de la que habla esa historia es nuestra vida, nuestra alma, que tiene que ser construida o reconstruida. Entonces, tú y yo, en base a lo que estoy comentando, tú y yo también necesitamos un plano para nuestras vidas. Necesitamos un plan que nos guíe para construir nuestras vidas lo más correcta y alineadamente posible con la voluntad de Dios. Entonces, ese plano es la palabra de Dios. ¿Cuál es el plano? La palabra de Dios. La Biblia es Dios mismo hablando contigo y mostrándote cómo construir tu vida. No voy a entrar en Honduras, pero recuerda San Juan 1.12, San Juan 1.1, el Evangelio: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Verso 14, y el verbo se hizo carne. Un sinónimo para verbo es palabra. La palabra era Dios, la palabra era con Dios, y la palabra se hizo carne. Es decir, Jesucristo es Dios, es la palabra hecha hombre, hecha carne. Bueno, Jesús muere, resucita y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo puedo entonces oír la voz de Cristo? Guiando mi vida para que quede lo mejor, lo mayormente posible construida. Bueno, oyendo la palabra. Porque si Jesús es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, entonces la palabra es Jesús hablándome. El verbo, la palabra es Jesús hablándome, mostrándome cómo construir mi vida, cómo darle alineamiento a mis pensamientos, a mis emociones y a mi voluntad, cómo alinear mi matrimonio, cómo alinear mis finanzas, cómo alinear mi familia, etcétera, etcétera. Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra? Es una lámpara, una guía, alumbra. Entonces, los seres humanos, por más que le hagan al medium, al adivino, no sabemos cómo es el futuro, pero Dios sí lo sabe. Amén. Dios sí lo sabe. Ya lo he comentado varias veces, pero es muy común que se te acerquen algunas personas que le llaman gitanas o húngaras, y se dedican a leer la mano. Y una vez una gitana me quiso leer la mano, y entonces en ese momento el Señor me mandó un WhatsApp espiritual. Bueno, no era WhatsApp, en aquel tiempo eran Messenger. Y entonces el Espíritu me reveló algo de esa persona, y esta persona quería leerme la mano, y yo le dije: bueno, ¿y para qué? Pues es que te voy a adivinar tu pasado. Y yo le dije: pues ya me lo sé. Bueno, pues te voy a adivinar tu presente. Ya me lo sé. Bueno, pues dame 200 pesos y te voy a adivinar el futuro. Y yo le dije: ya lo sé también. ¿Cómo? Digo, si soy cristiano y si obedezco a Dios, la palabra dice que voy a tener un buen destino, porque Él tiene buenos planes para mí. Pues total, no me convenció y se fue. Pero cuando tú eres hijo de Dios, tienes un plan de Dios para tu vida, y tienes un plano, tienes una guía para saber hacia dónde caminar. Y no necesitas ser adivino, solamente necesitas estar apegado a la palabra, que la palabra de Dios sea una lámpara para dirigirte, y te va a ir bien. Medita en este libro de día y de noche, ponlo por obra, guárdalo en tu corazón. Dice, para que todo lo que hagas te vaya bien, dice en Josué 1.9. Entonces,
Esto es muy importante. No sabemos, no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce, sí lo sabe, y su palabra es la que ilumina su plan para nuestro futuro. Nos muestra por cuál camino seguir. La palabra de Dios nos muestra cómo construir bien nuestra vida. Pero para eso se necesita una herramienta que se llama fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Y la Biblia dice que la fe proviene solamente a través de la palabra. Romanos 10:17 lo recordamos, dice, porque así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esa es una traducción de la Biblia al día. Entonces, ¿por qué necesitamos fe? Porque al no saber el futuro, tenemos que confiar en Dios, porque Él sí conoce nuestro futuro. Dice la palabra que los que hemos creído hemos sido predestinados. Ya el Señor trazó. Hay dos destinos. Escucha bien esto, porque hay una frase que dice: cada quien es arquitecto de su propio destino. No existe Dios, no existe esto y lo otro. Pero realmente Dios tiene un plan, un predestino. Ya tiene un destino trazado. Y Él me dice: si caminas por aquí te va a ir bien, si no caminas por aquí, pues atente a las consecuencias. Entonces yo puedo tomar dos decisiones: o sigo el camino de Cristo, el plan de Dios para mi vida en su voluntad, o decido seguir mis propios caminos. Ahí sí me convierto en arquitecto de mi propio destino. Pero si me va mal, no tengo nada que reclamar al Señor, porque yo mismo estoy decidiendo salirme de ese destino que Dios ya dejó plasmado. Entonces dicen: no todo está escrito. Sí, todo está escrito ya. En el camino de Dios todo está escrito. Fuera del camino de Dios hay consecuencias. Entonces necesitamos fe, porque a través de la fe es como podemos triunfar. El mundo está lleno de aflicciones, de pruebas, y necesitamos fe para alcanzar la victoria. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, lo leímos el domingo, lo volvemos a leer. Dice: porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Necesitamos fe para construir nuestra vida en las promesas de Dios que están en su palabra. El ministerio pastoral no es la predicación en la iglesia, el sermón. No, muchos confunden esto. Dicen: ay, qué buen pastor porque predica bonito. No. Ese no es el ministerio pastoral. El verdadero ministerio pastoral está en la consejería, está en la administración de persona a persona. Y bueno, a lo largo de este caminar hemos aconsejado muchas personas que en algún momento han batallado con la pérdida de un ser amado y no pueden superarlo. Y la mayoría, no todos, pero la gran mayoría están como en un momento de reclamo, de frialdad. Y yo siempre les pregunto: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con la palabra? ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Estás orando? Y algunos me han contestado que no, que dejan de leer la Biblia porque ya no le encuentran sentido a la vida. Y bueno, eso no es de extrañarse, porque el que se desvía del camino de Dios ahora está viviendo algo difícil, pues porque ha dejado de leer los planes que Dios tiene para su vida. El dolor de la pérdida de un ser querido lo está alejando del camino de Dios, y eso no es bueno. Entonces, cada día que dejamos de leer la Biblia es un día que estamos tratando de vivir la vida en nuestras propias fuerzas, como Vicente Fernández. Hay gente que dice: tal vez lloré, tal vez reí, tal vez sufrí. No, esa es una canción. Pero luego que dicen: a mi manera. Sí, ando más golpeado que un balde de noria, pero a mi manera. Ando más raspado que una camilla de ambulancia, pero a mi manera. Entonces, la gente vive mal porque está fuera del plan de Dios. Y entonces
no están leyendo la Biblia, no están leyendo la palabra de Dios, y es demasiado difícil para ellos, porque no están leyendo, no se están familiarizando con el plan de Dios, y el problema es que comienzan a creer más en lo que ven a su alrededor que en las promesas de Dios. Ese es el riesgo de dejar de tener comunión con la palabra, que es el plan de Dios para tu vida. Entonces, bueno, en lo personal, conmigo, con mi familia, cuando han venido tormentas a nuestra vida, es cuando más nos hemos aferrado de la palabra de Dios. Y aunque han sido tiempos muy difíciles, déjeme decirle que los tiempos de mayor crisis es el tiempo en que más nos hemos enamorado de Jesucristo, más nos hemos sumergido en su palabra, en tener un encuentro con Él de una manera nueva y poderosa. Así que cuando vengan los problemas a tu vida, consulta el plan de Dios que está en su palabra. Antes había un lema: consulte la sección amarilla. Bueno, ya no se usa, todo es por internet. Pero si ahorita usted está viviendo tiempos difíciles en cualquier área de su vida, consulte la palabra de Dios, consulte el plano, consulte la guía del plan de Dios preciosa que Dios tiene para usted. Amén. Bien, vamos a ver un ejemplo en Marcos 4:35. Dice: ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: crucemos del otro lado. ¿Qué le dijo? Crucemos del otro lado. 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Verso 37. ¿Qué dice? Y se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y si tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que los discípulos andaban muy atemorizados, muy afanados. Fueron y despertaron a Jesús, que estaba dormido ahí en un cabezal. Y cuando Jesús se levanta y regaña al viento y el mar, y todo queda en paz. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo alguien pierde de vista el plan de Dios, la palabra de Dios, y eso hace que se enfoque demasiado en las circunstancias. ¿Cuál era el plan de Cristo? ¿Cuál era el plan? Pasar del otro lado del mar. Con o sin tormenta, los discípulos debieron de haber estado confiados que con o sin tormentas ellos iban a llegar al otro lado del mar. Pero perdieron de vista la palabra de Cristo, perdieron de vista el plan del Señor y se enfocaron en los problemas. No permitas que este tiempo que estamos pasando, familia, te desenfoque de la palabra, del plan de Dios. No lo permitas. Lee la palabra, date un tiempo. Ahorita la ventaja es que en el teléfono, en la computadora, tienes que dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, porque ahí está el plan de Dios para tu vida, que necesitas aprender en medio de esta epidemia. Número 2, en las pruebas aprendemos que Dios nos provee. Dios nos provee de la gracia que necesitamos. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, esto ya lo hemos visto antes, el apóstol Pablo, él hablaba de un aguijón en su carne. No hay acuerdo entre los historiadores y teólogos si se trataba de una enfermedad o de un mal espiritual, porque Pablo hablaba de un mensajero de Satanás que lo abofetara, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Pablo, con esa dolor o sufrimiento en su carne, dice que 3 veces oró a Dios para que se lo quitara, y lo único que Dios le dijo es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces,
lo que podemos ver aquí es que Pablo está pidiendo al Señor Jesucristo que lo libre de una prueba, y el Señor le dice, lo único que necesitas es mi gracia. Y lo que podemos aprender aquí, familia, es que hay pruebas, tomen nota por favor, hay pruebas que no alcanzaremos a ver una respuesta agradable. Ojo con esto, va a haber pruebas en la vida donde no alcanzaremos a ver o a recibir una respuesta agradable por alguna razón de la soberanía del Señor, pero aún así Él promete proveernos de su gracia para soportarlas. Amén. Entonces es muy importante que entendamos que Dios es soberano. Esto lo tocaba el domingo. Siempre que tú le pidas algo a Dios, va a haber tres posibles respuestas: sí, no o espérate. Y tienes que estar preparado para cualquier cosa. Dios puede responderte sí, puede responderte no, o puede decir espérate un tiempo. Imagínate que Dios dijera que sí a todas nuestras peticiones. Nadie muriera si Dios le dijera que sí a todas las peticiones. Y aún el tiempo no tendría razón de ser. Aún así, fíjate bien, aún así, el poder de Dios es perfeccionado en nuestra debilidad. Si en alguna ocasión nosotros nos hemos sentido débiles, alejados de Dios, no podemos hacer nada por seguir, por continuar. Muchos hoy en este día tal vez no pudieron levantarse para seguir adelante. Lo que podemos nosotros hacer en esta situación es: Dios, danos de tu gracia. Señor, llénanos de tu gracia. Padre, fortaléceme con tu gracia. ¿Cuántos días tenemos ya de aislamiento? ¿Cuántos días de estar en las casas? ¿Cuántos días ya sin trabajar? También descansar cansa. Mucha gente, hay mucho problema de depresión en los jóvenes por tanta inactividad. Entonces tenemos que decirle: Señor, dame de tu gracia para seguir adelante. Y también tengo que preparar mi oído para cuando Dios me diga bástate mi gracia, ¿sí?, tú le puedas dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que me ayuda a seguir adelante. Es la gracia de Dios la que me impulsa, la que me fortalece, la que nos ayuda a recordar que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre en los cielos que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Su gracia es más que suficiente para seguir adelante. Amén. Esto es muy importante. La gracia viene a través de la fe en Jesucristo. Juan o San Juan capítulo 1 verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo fue un hombre lleno de gracia y de verdad. Él pudo soportar cada prueba de su vida porque Él necesitó de la gracia de Dios. Imagínate, mi hermano, que nunca se te olvide que la gracia de Dios está en tu vida y que te ayuda en cada momento de tu caminar. Si el Señor Jesús necesitó la gracia del Padre para librar las pruebas, con mayor razón nosotros necesitamos tomarnos de la gracia de Dios. Amén. Es gracia lo que necesitamos. Señor, la epidemia, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y ay, parece que me enfermo, y parece que no, y parece que el vecino. Una persona llegó asustada a su casa porque tosió en la calle y un sopilote la siguió todo el camino. Y se paró en el árbol de su casa. Entonces vivimos
tiempos de pánico, vivimos tiempos de temor. Necesitamos tomarnos de la gracia de Dios. Porque cuando no tomamos de la gracia de Dios, nos enaltecemos. Fíjate bien, hay un peligro de no estar tomados de la gracia de Dios, porque eso trae orgullo, trae soberbia a nuestra mente, a nuestro corazón. Hay gente que dice: yo no necesito de Dios, yo así estoy bien, yo estoy fuerte, estoy sano, tengo trabajo, tengo un ingreso semanal seguro, puedo saltar de aquí para allá, tengo fuerza, tengo pies, manos, tengo ojos, todo funciona, yo estoy muy bien, no necesito a Dios. Hay gente que así dice. ¿Por qué? Porque no están tomados de la gracia de Dios. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito, y cuando Dios ve que un hijo de Él está pensando así, porque cuando nos soltamos de la gracia de Dios, estamos impidiendo que Dios trate con nuestra vida. Pero gloria a Dios por la misericordia de Él, que Él viene y busca la manera de hacerme saber de que no es bueno que yo me gloríe, que no se me olvide que es Dios el que me da fuerzas todos los días. Él es el que me da la vida. Dios dice: acuérdate de mí, si no fuera por mí no tendrías ese trabajo. Dios te dice: no estarías, si no fuera por mi gracia, no estarías en esa compañía, ya te hubieran corrido. No tendrías ni fuerzas para trabajar, para ir, para venir, para estudiar, para permanecer. ¿Qué necesitan los jóvenes que están estudiando? Necesitan la gracia de Cristo. Porque se quejaban cuando iban a la escuela todos los días, caminando en el sol, tempranito, y también se quejan porque hay que hacer tareas por internet. ¿Qué necesitan? Necesitan de la gracia de Dios. Necesitan tomarse de la gracia de Dios. Amén. Esto es muy importante. Los que por necesidad tenemos que salir a trabajar y volver a casa, no nos hemos enfermado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Porque no sabemos, estamos luchando con un enemigo invisible. Es un virus que no se ve a simple vista. No sabemos a quién, con quién convivimos. No sabemos. Cualquier descuido. ¿Y por qué no nos hemos enfermado? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Porque todos los días estamos rodeados del mal. Entonces, familia, tenemos que aprender que en medio de las pruebas, Dios proveerá su gracia más que suficiente. ¿Qué es la gracia? Es la influencia divina de Cristo sobre el corazón. ¿Qué es la gracia? Es el reflejo de Cristo en mi vida. Su favor, su gozo, su mérito. ¿Qué es la gracia? Es la naturaleza de Cristo impartida a nuestro corazón para poder superar o soportar cualquier prueba que venga. Amén. Esa es la gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, porque no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Se dan cuenta que la gracia de Dios es más que suficiente? Amén. Dice: ninguna prueba que venga a nuestra vida puede ser insoportable, por más dolorosa que sea. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dice: podemos confiar en Él, que no nos dejará sufrir pruebas más duras de lo que podamos soportar. Estamos diseñados para eso y para más. Por eso un hijo de Dios tiene que estar preparado para todo, tanto para buenas como para malas noticias. Y todos esperamos buenas noticias, pero la palabra de Dios dice
que un hijo de Dios que confía en su Señor, dice, no tendrá temor de las malas noticias. Por el contrario, dice, cuando llegue la prueba, Dios nos dará la salida de ella. Hay gente que está en estos momentos, está como en un callejón sin salida, se les acabaron las respuestas, ya no hay soluciones, perdieron el piso, están en un callejón sin salida. Bueno, los callejones tienen salida para arriba, ningún callejón tiene techo. La salida es voltear al Señor y decirle, Padre, no puedo más, dame de tu gracia, porque tu gracia se perfecciona en mi debilidad. Amén. Entonces, hermanos, es la gracia de Dios en nuestra vida. Hay personas que dicen, es que aquellas personas que no tienen a Dios y se levantan y trabajan y están sanos y hasta le hacen mal a la gente y le va mucho mejor que a mí. Dice la palabra, no envidies la prosperidad de los injustos, porque son como la brisa de la mañana. Porque los injustos no tienen la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios nosotros, aunque tal vez nos esté yendo mal en algunas cosas, tenemos salvación, tenemos esperanza y tenemos confianza en el Padre Celestial. Pero las personas injustas no tienen esa gracia, no tienen la salvación. Por eso nosotros tenemos que estar contentos, agradecidos, gozosos, siempre en el Señor. ¿De quién tomamos esa gracia? De Jesucristo. San Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, o hemos recibido gracia sobre gracia. ¿De dónde tomamos la gracia? De la plenitud de Cristo. Es decir, la palabra plenitud habla de algo completo. Alguien puede ahorita sentirse incompleto, alguien puede sentirse vacío, alguien puede sentirse solo, alguien puede sentirse desamparado, alguien puede sentirse materialmente necesitado, emocionalmente necesitado, mentalmente necesitado. Bueno, lo que va a venir a completar esa necesidad se llama la gracia sobrenatural que viene de parte de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Número 3, en medio de las pruebas aprendemos que la oración es nuestro sustento. Santiago capítulo 5, verso 16, que dice, porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La Reina Valera dice, la oración del justo puede mucho. Entonces leemos aquí que Dios en su palabra no nos está sugiriendo que oremos. No es una recomendación. No, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, no, Dios no le sugiere que ore. Dios le está mandando que ore. La oración es un mandamiento. La oración eficaz. Otra escritura dice, oren sin cesar. Tenemos que estar orando siempre, orar en todo tiempo. Debemos de estar velando, orando, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la palabra, con acción de gracias, perseverando. No está en la pantalla, pero 1 de Pedro 5:8 dice, velad y orad, manténganse alerta y orando, porque el diablo, el adversario, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, la oración nos mantiene alerta, la oración nos mantiene despiertos, la oración nos mantiene vivos, espiritualmente hablando. Por eso hay que orar siempre, siempre. Entonces, lo que observamos aquí es que orar, la oración, no depende ni tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Va de nuez. La oración no debe depender ni nada que ver con nuestro estado de ánimo. Así es que no se vale decir, no tengo ganas de orar, estoy muy desanimado. Entonces, no es que oramos cuando tenemos ganas o nos sentimos con deseos de orar. No, la oración, más que una acción, es una actitud. ¿Qué es la oración? Una actitud.
Hay gente que me dice, es que yo oro todos los días, pero no es garantía de que todo esté bien, porque no es la acción de orar, sino la actitud de orar. ¿Qué es lo que me impulsa a orar? ¿Cuál es el deseo de orar? No se trata de algo mecánico, no se trata de algo repetitivo, no. Hay gente que tiene que sentirse bien para orar, y eso no es correcto. Si usted espera sentirse bien para hacer algo, ahí se va a quedar. Es mejor hacer algo para sentirse bien. Y lo mejor que podemos hacer cuando no nos sentimos bien es orar. ¿Qué es lo mejor? Orar, orar, orar. ¿Qué es orar? Es platicar con Dios. Así como usted platica con su padre, con su madre, con un hermano, con un amigo, así con esa naturalidad, así con esa fe, con esa convicción, podemos platicar con Dios. No espere a sentirse bien para hacer algo, haga algo para sentirse bien, y lo mejor que podemos hacer es ponernos a orar. Hay una lucha, dice la palabra, que la lucha no es contra personas de carne y hueso, la lucha no es contra el gobierno, la lucha no es contra ese famoso orden mundial, la lucha no es contra el sistema de salud, la lucha no es contra los cuerpos policíacos, la lucha no es contra la ciencia, la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra principados, potestades, espíritus, huestes de maldad en las regiones celestes. Y si no estamos orando, no vamos a poder triunfar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que mi carne no desea orar. Mi cuerpo no tiene deseos de orar. La carne no desea ni está inclinada a ninguna disciplina espiritual, sino todo lo contrario. La carne odia orar. La carne odia ir a la iglesia, la carne odia leer la palabra, la carne odia oír la palabra. No le gusta nada de eso, porque no está inclinada por causa del pecado a ninguna disciplina espiritual. Todo lo contrario, la carne quiere placer, deseo, comodidad. Y no lo digo yo, está en Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, por eso les doy el consejo, dejen que el Espíritu guíe sus vidas y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal, ¿qué dice? Desea lo que está en contra del Espíritu. Y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta, dice, que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Te lo voy a poner en términos matemáticos. El Espíritu dice oración. La carne dice internet, televisión. El Espíritu dice ayuno. La carne dice desayuno. El Espíritu dice velar. La carne dice dormir. Hola. Ese es el problema de la carne. El Espíritu dice leer la palabra de Dios, y la carne dice no, hay que jugar Play 4, Play 3. No, mejor hay que ver otras cosas. Entonces hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Entonces, en base a esto, la oración es una lucha espiritual diaria que demanda atención y vigilancia. ¿Por qué? Porque el diablo y sus huestes no quieren que oremos y continuamente se oponen a todo creyente, especialmente cuando el creyente ora y busca estar firme en el Señor. ¿Cuál era el pretexto antes de la cuarentena? No tengo tiempo de orar, llego cansado del trabajo, me levanto temprano, no tengo tiempo. Y ahora tengo tiempo de más. Ahora hay otro pretexto, es que con tanta gente en la casa, en cuarentena, no hay un lugar
privado donde orar. Y siempre habrá pretextos, porque la carne así es. La carne busca justificar sus malos deseos. Alguien me dijo, no he podido orar, pastor, mi casa está llena de los hermanos, tíos, sobrinos. Y yo le dije, salga a caminar, dele la vuelta a la manzana por la calle, no pasa nada. Camine y en el camino vaya platicando con Dios. Busque la manera. Y le puse un ejemplo, porque era un joven soltero. Le dije, así como cuando andas de novio y buscas estar a solas, entonces busca estar a solas con Dios, busca la manera. Amén. Efesios 6:10 dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren y pidan siempre, dice el verso 18, con la ayuda del Espíritu. Entonces, mientras estemos en este plano terrenal, la única forma de estar alertas, de entender el mundo espiritual que nos rodea, es a través de la oración. No hay otra manera de entender todo esto. Si no estás orando, todo lo que tú ves y oyes en internet, en las redes sociales, en la televisión, te van a volver loco, te van a trastornar, te van a deprimir, te van a entristecer, te van a atemorizar, te van a confundir. Necesitas estar orando para que sea el Espíritu de Dios quien te mantenga fuerte, sano, sobrio y enfocado en los planes de Dios. Amén. Hebreos 5:7. ¿Qué dice? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Imagínate, Jesucristo, Él ofreció oraciones, súplicas, clamor, lágrimas al Padre, al único que podía librarlo de cualquier prueba. Y si Él lo necesitó, también nosotros lo necesitamos. Amén. Necesitamos rodearnos de la bendición de Dios a través de la oración. La oración, otro beneficio es que la oración es el medio por el cual Dios me prepara y me previene de lo que está por suceder. Lucas 21:36 dice, por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Esta es una Biblia de lenguaje sencillo. Ve qué interesante, qué impresionante es, ay nanita, que aquí el Señor nos está diciendo que estemos orando, que estemos alerta, que oremos en todo momento, dice, para que podamos escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Eso se lo dijo a los discípulos antes de que lo arrestaran y lo crucificaran, pero es una palabra que sigue vigente. Si tú quieres estar preparado, prevenido, alerta, escapar de lo que viene, dice el Señor, necesitas estar alerta, orando en todo momento. Dice, así podrás estar conmigo, el Hijo del Hombre. O sea que no hay mejor lugar que estar cerca con el Señor, en comunión con el Señor. Amén. Eso es lo que provoca la oración en el pueblo. Número 4, en medio de las pruebas, aprendamos que somos parte de una gran familia. Amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 26-27. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él.
Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Te lo voy a poner en términos matemáticos. En efectivo te lo voy a poner. Mira, ¿cuántos se han pegado en la madrugada que se levanten al baño en el dedo chiquito del pie? Con un mueble. O con la esquina de la pared. Ay, nanita. Ya descubrieron que el dedo chiquito de los pies es una especie de... ¿cómo se llaman? De radar para ubicar dónde están los muebles de la casa. Entonces te pegas en el dedo chiquito y te duele hasta la cabeza, ¿sí o no? Hasta ves lucecitas. ¿Por qué? Si el dedo chiquito está hasta allá, hasta abajo. ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué ves lucecitas? Porque el dedo chiquito es parte de un mismo cuerpo. Y por más pequeño que sea el miembro del cuerpo, si tiene dolor, todo el cuerpo se duele. Así es la familia en Cristo. Así es la familia de Dios. En este mundo, los lazos que tenemos, los hijos de Dios, pueden llegar incluso a ser más fuertes que los mismos lazos familiares con la familia en la sangre. Aunque la familia en la fe no suple a la familia de carne y hueso, ni viceversa, pero donde sea que estemos, el Señor Dios provee hijos suyos que nos permiten sentir el amor de Cristo y saber que no estamos solos y que verdaderamente somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Así es que voltee con el que está a un lado o agarra el teléfono y háblale a alguien, dile: hey, no estás solo, tienes una familia en la fe, somos el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Entonces, mucho antes de que Dios creara al primer hombre, Adán, Dios ya sabía que los seres humanos se iban a rebelar contra él, pero Dios tuvo un gran plan. ¿Cuál fue ese plan que Dios tuvo? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual llamado iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es Dios en su plan sacando de la descendencia caída de Adán un remanente para formarlo como parte de un cuerpo espiritual. Eso es la iglesia aquí en la tierra. Así es que la iglesia no es el edificio es el templo físico, pero cuando Dios habla de iglesia, se está refiriendo, la traducción literal de iglesia es asamblea de gente llamada. Entonces, cuando la Biblia habla de iglesia, habla de personas, no de un edificio. Habla de creyentes a los que Dios ha perdonado y ha redimido. Entonces, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dios nos ha llamado de un género, de una generación pecaminosa de Adán, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, de un cuerpo espiritual. Y pase la alabanza, por favor. Efesios 5, verso 30 y 32 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego dice el verso 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, si la iglesia es el cuerpo, ¿quién es la cabeza? Y dice la Biblia en Efesios 1, 22 y 23 que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros nos alimentamos a través de Él, nosotros vemos a través de Él, nosotros recibimos del Padre a través de Cristo. Entonces aprendemos que durante las pruebas, por más terribles que sean, tenemos una familia que no dejará solo a nadie y que cada quien en su nivel de fe será de bendición, los unos con los otros. Amén, amén. Gálatas 6:10 dice algo muy interesante: siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente
a los que pertenecen a la familia de la fe. Hagamos el bien a todos. Hay una familia, un verdadero hijo de Dios en medio de la prueba más terrible está al pendiente de la necesidad de otros. Está viendo por la necesidad del más débil, del más necesitado. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia, de un cuerpo. Tan importante es el cabello como el dedo chiquito. He escuchado por ahí que hay un órgano interno que se llama, ¿es la vesícula? No, la otra, ¿cómo se llama? El apéndice. Lo operaron del apéndice y se la sacaron. ¿Por qué se la sacaron? Pues dicen los médicos que no sirve de nada. No, pues ¿cómo que no sirve de nada? Por algo Dios lo puso ahí en la barriga. Todo es importante en un cuerpo. Todo, por algo está ahí. Por algo está ahí. Entonces, familia, ya no se sienta sola. Dios va a enviar ángeles. Dios va a enviar a sus hermanos en la fe a proveerles lo necesario. Amén, amén. Bien, vamos a terminar orando. Vamos a continuar este tema el próximo domingo con favor de Dios. Así es que no pierda la secuencia de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a orar y adorar al Señor y vamos a darle gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, bendito Padre. Es, Señor, tu gracia en nosotros. Es tu gracia en nosotros. Gracias, Dios. Ya no le preguntes a Dios por qué a mí. Ya no le preguntes, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Dile, Dios, ¿para qué? ¿Qué debo aprender de todo esto? Abre tu mente y tu corazón a lo que Dios quiere enseñarte. Y no se te olvide que en medio de una prueba aprendemos que los planes de Dios son perfectos y se van a llevar a cabo. ¿Qué más aprendimos hoy? Que Él nos provee de la gracia que necesitamos para estar fuertes en medio de una prueba. ¿Qué más aprendimos hoy? Que en medio de la prueba, la oración es nuestro sustento y nuestra fortaleza. ¿Qué más aprendimos hoy? Que somos parte de una gran familia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Como el siervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Como el siervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, Solo a ti. y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Dios.
estamos tomando autoridad. Señor, bendecimos a tu hija Evangelina Sepúlveda en Guatabampo, Señor. Padre, bendice a todos sus hijos que están en Estados Unidos, a sus nietos que están en Los Ángeles, California, en Las Vegas, Nevada, en el Army, en Texas, en Tijuana, Señor. Provéele, Señor, lo necesario, líbralos de todo mal, Señor, en el nombre de Cristo, Dios eterno. Bendice a cada familia que está conectada ahorita, Señor, que no le falte nada a ninguna familia de tu pueblo. Señor, bendice a la familia Corral Ochoa, Señor, a tu hijo Marcelino, Padre, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, suple todo lo que haga falta en él, Señor, lo bendecimos a toda la familia Corral Ochoa, bendecimos, Señor, a la familia Gaitán, Señor, ahí en el Ejido Tepic, Señor, su trabajo, su hogar, su familia, de mi hermano Saúl, están cubiertos con tu sangre preciosa. Gracias, Dios, porque tú contestas las oraciones de tus hijos, Señor. Gracias, Dios poderoso. Bendice, Señor, a Daniel, Padre, allá en Mexicali, Señor. Bendice a mi hermano Daniel, Señor, aquí en Navajo, Zulma, su familia, Padre, a la familia Valdés, Padre, a la familia Figueroa, a todos los que están conectados, la familia Danken Gómez, la familia Gómez, la familia Sepúlveda, Señor, que tu gloria, Señor, bendice a tu hijita María Cano hasta Guadalajara, Señor. Enviamos una palabra poderosa, Señor, de provisión, de sanidad, de protección, en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a tu hija Lupita Gómez, Señor, derrama de tu gracia en toda su familia, a sus hijas que están en Las Vegas, Nevada, a su hija Evaneli en Texas, cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a mi hermano Ever, Señor, en Tijuana, a su familia, me cubrimos con tu sangre hermosa, Padre eterno. Gracias, Padre, a todas las familias del Carrizo, del Tepic, Señor, por la familia Duncan Martínez, Padre, le cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, toca el corazón de tu hijo Sergio Contreras, Señor, llévalo a más, Padre, en el nombre de Cristo. Bendice a Luis Iván Sauceda, libre de toda enfermedad, de toda epilepsia, en el nombre de Cristo, Dios. Bendice, Señor, a cada familia, cielos abiertos, Señor, sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. A la familia Espinosa Campoy, Señor, bendícela, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu hija María Cano, no la sueltes de tu mano, Señor. Gracias, Dios poderoso. Bendice a Lupita, Señor, en Guatabampo. Dale pronto consuelo y fortaleza a toda la familia, Señor, por la partida de tu hijo Lino, Señor, en el nombre de Cristo. Fortalece a toda la familia, Padre. Gracias, Dios. Señor, estamos orando por nuestro hermano David en Obregón, Señor, él está internado. Padre, líbralo de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu gloria se manifieste en su vida, Señor. Un milagro de sanidad, Padre, para tus hijos. Gracias, Dios poderoso. Señor, estamos orando por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades de salud. Bendícelo, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Dios poderoso. Bendice a nuestras autoridades policiales, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos también a tu hija Lidia Aguilar. La declaramos sana, Señor, para tu gloria, para tu honra. Dios eterno, gracias porque tú escuchas la oración de tus hijos, Dios eterno. Bendice cada familia, cada persona. Declaramos la sangre de Cristo protegiendo a tu pueblo, Señor. Y si hay alguien enfermo viendo esta transmisión, o alguien enfermo que estará viendo en el futuro esta transmisión, declaramos sanidad de lo alto, Padre. Reprendemos todo virus, Señor. Declaramos que Cristo ya le arrebató la corona a todo virus que está amenazando, Señor, a la humanidad. Padre, haz tu voluntad, Señor, en la humanidad. Padre, protege a tu pueblo, protege al remanente pequeño, Señor, que tú has elegido. Gracias, Dios,
porque tú estás trayendo, Señor, esa libertad, esa seguridad de que somos parte de una gran familia, de que tú, Señor, nos vas a proveer la gracia necesaria para estar fuertes en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque nos das el poder y la fe para orar, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás al pendiente de nosotros y sabemos que tus planes son perfectos. Señor, bendigo a toda mi familia en la fe, a mi familia de carne y hueso en Tijuana, a mis hermanas Silvia, Mirna, que están en el área de la salud, a mi sobrino Fabián Hernández, Señor, en Los Mochis, que está en el área de la salud. Padre, bendícelo, Padre, a todos mis hermanos, Señor, en Los Cabos, en La Paz, en Guasave, Dios eterno, en Guamuchi, en Sinaloa. Padre, que tu gracia les alcance, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a terminar adorando. Dame más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti. Solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, bendice a tu hija Normalicia Gómez. La declaramos sana de su vesícula. Mandamos una palabra, Señor, de aliento, de fortaleza a Álamos. Señor, a mi hermano Eduardo. Gracias, Padre. A mi hermano Enrique en Ciudad Obregón. Dale pronta fortaleza y consuelo a su familia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Familia, Dios te bendice. Estamos conectados. Nos vemos próximo domingo, 10:30 de la mañana. Amén.